Amén. Vamos a leer Mateo 13, 55 al 56. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Papito lindo, gracias te damos por tu santa palabra, que se va a predicar y que se va a enseñar. Háblanos al corazón, permite que podamos entender todo lo que aquí se diga, Señor, y que podamos estudiarlo en nuestras casas también, para conocer bien cada uno de estos temas y así poder defender la fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. La nueva reforma, en alusión, hermanos, en que hubo una época donde había un oscurantismo tremendo, la Biblia no estaba en manos de todos, y un monje de los agustinos llamado Martín Lutero, pues fue uno de los que más luchó para que la iglesia se reformara por dentro. Como la iglesia no se quiso reformar, lo terminaron echándolo y casi lo mataron, ¿verdad? O sea, quisieron matarlo por haber alzado su voz y dicho la verdad y haber desenmascarado las mentiras de la iglesia oficial que estaba en ese momento. Ahora, hermanos, nosotros también queremos pues retomar todo ese trabajo que esos hombres hicieron, que no se olvide, porque hoy en día todas las iglesias están predicando mensajes light, ¿verdad? Solo lo que la gente quiere oír y nada de doctrina, nada de palabra, ¿no? Y eso es para que uno se olvide que existe doctrina, de tal manera que cuando llegue la gran tribulación le van a decir unámonos todos, y nadie se va a hacer la pregunta, bueno, y si nos vamos a unir, ¿qué es lo que vamos a creer? ¿Lo que creo yo o lo que crees tú? No le van a decir si no hay problema y no creemos lo mismo. O sea, como ya no hay controversia doctrinal, pareciera que todos somos la misma cosa, ¿verdad? Pero no, incluso a veces uno anda evangelizando y yo soy de tal religión, pues con permiso. ¿Cómo que con permiso? Mire, y si usted muriera hoy, ¿me entiende? O sea, insistirte, no, es que hay que respetar la creencia de otros, el Señor nos mandó a ganar algo, ¿me entiende? Y usted dice, no, es que yo lo respeto, por eso no le hablo. No, entonces usted es negligente, porque el Señor nos manda a tener diligencia en presentar el plan de salvación e insistir. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo va usted a hacer todo eso con toda paciencia y doctrina si no conoce toda la doctrina? Y para conocerla, hermano, la doctrina está en la Biblia, ¿verdad? Así que no perdamos tiempo hablando de otras cosas, hablemos de la palabra. Mira lo que dice una pregunta, porque ya vimos que María no es intercesora, lo estuvimos comprobando la semana pasada. Vimos simplemente que la frase muy favorecida que se le dijo a ella cuando se le anunció que iba a ser madre de Jesús, es una frase que en el idioma griego original se nos aplica a la iglesia en Efesios 1:6, a todos, no solo a la Virgen María. Y la frase bendita entre todas las mujeres, o bendita entre las mujeres, no se le dijo solo a la Virgen María, en Lucas 1:28 y versículo 42, sino que también se le dijo a otra mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Jael. Eso está en Jueces 5, de 24 al 28. Entonces, solo la mera mención de que bendita tú entre las mujeres no quiere decir que ella sea como que la cuarta persona de la Trinidad. No, Trinidad solo hay una, ¿no? Y se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese triángulo no cabe nadie más. ¿Me entiendes? María no es una diosa, no es Dios. Es una hermana de nosotros, una hermana en Cristo, ¿ya? A la que se le dio el privilegio de ser la mamá de Jesús. Y ella, hermano, recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y por eso es que es hermana de nosotros, ¿no? Hermana en Cristo. ¿Y a dónde recibió a Cristo, hermano? En Lucas 1:47. Ahí ella confesó: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y si ella reconoció que necesitaba un Salvador, estaba reconociendo que tenía pecado. Y la Biblia lo confirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Cuántos pecaron? Todos. O dice ahí, todos menos María. ¿Verdad que no lo dice? Dice todo, y todo es todo, ¿verdad? Tal vez usted me dirá: mire, pero ahí no sale ningún pecado de la Biblia. Sí, pero hermano, es que eso se trae a la naturaleza, el pecado, desde Adán y Eva. Y es una cosa que si ella no hubiera necesitado Salvador, no hubiera dicho mi Salvador. Y ella misma dice: Dios ha mirado la bajeza de sus siervas. O sea, ella era humilde, mejor ella reconocía que era una mujer que pecaba, y hoy en día mucha gente la defiende como que no pecaba, ¿verdad?
No, que seguro pecaba menos que todos nosotros juntos. Tal vez sí, ¿verdad? ¿Entiendes? Quizás de todos nosotros metiéndonos en una licuadora no hacen la santidad que ella tenía, pues. Pero aunque ella casi no pecara, no quiere decir que nunca pecó. No, la Biblia, pues, si Dios la eligió, fue por algo. ¿Entiendes? Y de ella, por lo menos las mujeres pueden sacar grandes lecciones, incluso los hombres, pues. Lección de humildad, lección de obediencia. ¿Se puede hablar en bien de la Virgen María? Sí. Y no tenemos nada que hablar en mal, porque como vamos a hablar en mal de una hermana, es como que me ponga a predicar yo aquí y agarre a alguna de las hermanas de acá y le comienzo a tirar, ¿verdad? Y la comienzo a insultar. Eso sería malo, no. En algunas iglesias agarran el tema de la Virgen María y casi la insultan. Y mire, sea como sea, terrenalmente fue la mamá de Jesús, ¿sí o no? Y un cariño especial él le tenía como su mamá terrenalmente hablando. Pero ya en un plano divino, él no dejaba que ella se metiera en las cosas divinas. ¿Ya? O sea, como Dios, Él es el creador de ella, que se metió adentro de ella para poder nacer a través de ella. Pero Él la creó, Jesús creó a María. En Juan 8:58 nos dice, Juan 8:58, el mismo Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De quién descendía María? De Abraham. Pero antes de Abraham, Jesús que existía. Y note que Jesús no dijo ahí en Juan 8:58, antes que Abraham existiese, yo ya existía. Fíjense la frase que usó, yo soy. Mire, gramaticalmente no pega. Gramaticalmente él tenía que haber dicho, antes que Abraham fuese, yo ya era, o yo ya existía. Pero no dijo así. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo dijo en un presente absoluto. ¿Saben qué estaba diciendo? Que él era Dios. Porque cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, le dijo, mi nombre es Yo Soy. Entonces, ¿es Jesús Dios? Sí. En Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por los siglos de los siglos. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios. En Tito 2:13 también nos dice que Jesús es Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Es Dios Jesús? Sí. ¿Y María es Dios? No. ¿Es ella? Fíjense la pregunta, aquí va una pregunta complicada. ¿Es ella la madre de Dios? ¿O solo del Jesús humano? Fíjense que esta es una pregunta bien complicada de contestar. Porque ¿en qué momento Jesucristo llegó a ser Dios y hombre al mismo tiempo? Y cuando se unieron las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana, hasta que ya había nacido o estando todavía en el momento de la concepción. Hasta que ya había nacido. ¿Quién quiere opinar? Para hermano dice que hasta que ya había nacido. ¿Quién más quiere opinar? En el momento de la concepción. Vale. ¿Quién más quiere opinar? Miren, los felicito a ustedes dos hermanos porque se atreven a opinar. Es más, les voy a regalar una de estas, mira, cada uno. Vaya, ven, porque opinan, bien. Sea que tengan razón o no, ¿verdad? Pásenles ahí una al hermano y una a la mano. ¿Bien? Ya ven, y contenten, hermano. Miren, es que de eso se trata, porque cuando uno participa, aprende más. Hermano, fíjense bien, él como era Dios, estaba en el cielo, ¿verdad? Y él descendió, y fíjense bien, dice la Biblia de que el Espíritu Santo se puso sobre María como una sombra, ¿verdad? Al hacerle sombra, no se sabe, la Biblia no da detalles, pero es como que se hubiera puesto una nube aquí, y de la nube hubiera salido un rayito aquí, a la cabeza de María, y hubiera atravesado todo su cuerpo. Y fíjense bien, el óvulo de María fue fecundado por algo divino. Vamos a ver. Entonces fue en el momento de la concepción, pero no fue que José, no. Acordémonos que ella era virgen. Fue Dios. Que así literalmente como que Dios hubiera puesto un espermatozoide divino y hubiera fecundado el óvulo. Entonces ese niño, a partir de que es concebido, es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, entonces, y él salió por el vientre de la Virgen María, ¿sí o no? Vale, entonces,
Cuando María lo dio a luz, ¿qué dio a luz? ¿Solo a la parte humana o incluso a la parte divina? A las dos, ¿verdad? Porque él era, entonces, es la madre de Dios, pero por nacimiento, por parto, por, ¿qué otro nombre le da? Por alumbramiento. Alumbramiento, gracias, hermano. Muy bien, por alumbramiento, por dar luz, ¿verdad? Entonces, por eso, en esa forma, María es la madre de Dios. Pero no es madre en el sentido de originar la parte divina, porque la parte divina ya existía, dijimos, ¿sí o no, hermano? Entonces, ella no origina la parte divina. En el caso de nosotros, fuimos originados por nuestro papá y nuestra mamá, después de una larga noche de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, miren, se une el óvulo y el espermatozoide, y entre los dos nos dieron origen a la parte nuestra, a la parte terrenal, ¿verdad? ¿Amén, hermano? Pero en el caso de Jesús, él ya existía, él solo se metió ahí en María. ¿Ya? Como Dios, ella no lo dio a luz, perdón, no lo originó. Por lo tanto, él es antes que María. Ella no es la madre de Dios en el sentido de originarlo, pero sí es la madre de Jesús o la madre de Dios por alumbramiento. ¿Me entiendes? Y sí, es la que le da origen a la parte humana de Jesús. Entonces es la mamá de la carne de Jesús en todo sentido. Pero es la mamá de la parte divina solo en el sentido de darlo a luz, de que salió a través de ella, y no de que le dio origen, porque esa parte divina ya existía desde cuándo, desde la eternidad. Apunta este versículo, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Sí. No lo dice. Vale. La pregunta que la hermana hace es que dicen los católicos de que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Hay un pastor que ustedes conocen que también lo ha dicho, que antes María fue virgen antes del parto y después del parto. Pero eso no es cierto, hermano. No es cierto. Después del parto, ella dejó de ser virgen. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que Jesús rompió la fuente, Jesús rompió himen de la Virgen María. Físicamente, en el momento de nacer el niño, ella dejó de ser virgen. Pero en el momento de que el niño nació, todavía era virgen en el sentido que no había tenido relaciones con José. ¿Me entiendes, hermano, cuál es la diferencia? Virgen en el sentido de tener relaciones sexuales, siguió siendo virgen. Claro, hasta que ya pasan sus días después de haber dado a luz y después tuvo relaciones con su esposo. Bueno, con ella, no con ella, ¿verdad? Tuvo relaciones y entonces, sí, pues con su esposo, no con ella, ¿verdad? Entonces tuvo relaciones con el esposo y de ahí nacen los hermanos de Jesús. Y todo eso está en la Biblia, pastor, todo está en la Biblia. Yo no le voy a venir a decir algo que no esté en la Biblia. Entonces la hermana me dice, ¿está en la Biblia? Sí hay versículos que nos dan la clave. Ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Si no lo logramos, si no llegamos a este texto hoy en la mañana, va a ser por la tarde. Y que les pido también por la tarde. ¿Verdad? Sí, porque este estudio es largo, hermano. Fíjense bien, es de que usted vaya anotando y estudie los versículos que le voy dando. Y use la lógica, hermano, porque aquí estamos usando la lógica. Bueno. Entonces, ¿quedó claro, hermano, lo de que María es madre de Dios? ¿A quién le quedó duda? ¿Le quedó duda a alguien? Si hay alguna duda, por favor pregunte, porque no quiero que se vaya. Mire, yo no le entendí al pastor. Yo no creo mucho en lo que el pastor dijo. No, es que no lo dije yo. Yo le estoy enseñando la palabra de Dios, lo que dice. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Es eterno? Ahí le está Miqueas 5:2. El Salmo 110:1 también. En el Salmo 110:1, David vio una imagen donde el Padre le dice a Jesús, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que Jesús ya existía, pues, pero como Dios. Entonces, por lógica, él solo se mete en María. Y cuando nace, esa parte divina solo sale a través de ella, pero no fue ella que le dio origen a la parte divina. Ella solo puso ¿cómo dice? Sí, pero paso, puso su óvulo, pues. Siempre. Entonces, para que Dios fecundara ese óvulo y naciera Jesús, sin obra de varón. Bueno, tuvo más hermanos Jesús, o sea, María y José tuvieron más hijos, sí.
El versículo es este que estamos viendo, Mateo 13, 55 al 56. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y quién era el carpintero? José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos tenían. Se les menciona hasta los nombres. Y miren lo que dice el siguiente versículo. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? De estos versículos podemos deducir que la familia de Jesús eran entre 8 y 9 miembros. ¿Por qué? Porque las hermanas de Jesús, puesto que se menciona en plural, pudieron haber sido a lo más o lo menos 2. Una no puede ser porque era dicho hermana. Dice hermana, mínimo 2 hermanas. Más 4 hermanos, ¿cuántos son? 6. Más José, 7. María, 8. Y Jesús, 9. Con Jesús son 9 y sin Jesús son 8. ¿Verdad? O más, porque pudieron ser más hermanas de Jesús. No lo dice ahí, ¿verdad? Entonces, pero claro, hay digamos que si usted le dice a un católico esto, lo que le va a decir es lo siguiente: mire, es que no eran hermanos, eran primos. Y le van a sacar un texto del Antiguo Testamento donde a cualquier persona se le llamaba hermano, es decir, Abraham y Lot, que era sobrino de él, se llaman entre sí hermanos, pero eso es como hermanos judíos, hermanos de religión, ¿ya? Hermanos de raza, pero uno era tío del otro. Pero acordémonos que el hebreo tenía menos palabras, era un idioma más pobre en palabras para expresar algo. El idioma griego no, el idioma griego del Nuevo Testamento es un idioma más rico, el cual tiene una palabra específica para cada cosa. Y hay una palabra para referirse a primo y otra para referirse a hermano. La que se utiliza para referirse a hermano es la palabra griega adelphos, y es la palabra que aparece acá, en el idioma griego. Yo se lo puedo demostrar, ¿verdad? Porque yo tengo el Nuevo Testamento griego, lo tengo interlineado, o sea que tiene el griego arriba y el español abajo, o solo griego. O sea, yo tengo toda la Biblia en los idiomas originales y se lo puedo demostrar. Ahí está la palabra griega adelphos, que es hermano. Ahora, si a mí me dicen, los católicos lo primero que le dicen a uno es, no, mire, es que ahí dice, los hermanos, dice, Jacobo, José, Simón y Judas. Esos eran los apóstoles. No. Es cierto que había un apóstol que se llamaba Jacobo, otro que se llamaba Judas, otro que se llamaba Simón, pero no había ningún José. ¿Por qué poner a un José en medio de todos ellos? Para comenzar. En segundo lugar, siempre que la Biblia se refiere a los apóstoles, dice los apóstoles y los hermanos de Jesús. Entonces, ¿por qué va a hacer la diferencia si fuera lo mismo? ¿Me entienden? Si fueran los apóstoles, los hermanos, entonces solo dijera apóstoles, pero dice apóstoles o discípulos y luego dice hermanos. Pero fíjense bien, si a mí me dice, no, es que entonces eran hermanos en Cristo, ¿cuál es la característica de los hermanos en Cristo? ¿Por qué somos hermanos en Cristo? Porque amamos a un solo Dios. Porque amamos a un solo Dios, porque es nuestro Padre. Y estamos unidos, ¿por qué? Porque lo hemos aceptado todos, ¿verdad? Eso nos hace hermanos y Él es nuestro Padre. Entonces creemos en Él. ¿Puede que un hermano en Cristo no crea en Jesús? Entonces no es hermano en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 7:5 de los hermanos de Jesús? Juan 7:5. Por favor, búsquenlo, que alguien que me lo lea. Pero si lo lee con voz de arcángel y trompeta de Dios, para que los que están en Cristo resucitan primero, y luego los que vivimos que hayamos quedado seamos arrebatados justamente con Dios para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? Amén. ¿Cierto? Y aún sus hermanos creían en él. Entonces, Este es el 5, nada más. Entonces ahí dice, y ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo es posible que hermanos en Cristo y no creían en él? Está raro, ¿verdad? Entonces cuando usted le diga, mire, estos eran hermanos en Cristo, Juan 7:5. Bueno, del 1 en adelante, ¿verdad? Pero el 5 es donde específicamente lo dice. Porque le pueden decir, no, ahí no está hablando de eso. Lea todo el pasaje y se va a dar cuenta que sí. Sus hermanos no creían en él. Por lo tanto, hermanos en Cristo no eran. Ahora, ¿será que eran primos? No. Vea Lucas 1:36. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 1:36. Ahí dice eso, Sí, sí. Juan 7:5, que ni sus hermanos, ¿qué motivo no
es que en el versículo anterior los hermanos le dicen, mirá, le dicen, mejor andate para la fiesta vos, acá si vas a hacer milagros, anda a hacerlos allá, donde están tus discípulos. Como diciéndole los que creen en vos, nosotros no creemos en ti, andate. Y dicen que Jesús se fue, ¿verdad? Ahí lo dejó. Los hermanos de Jesús creyeron hasta después de la resurrección de Jesús. De hecho, hubo un hermano de Jesús que sobresalió más que todos. De los 4 que menciona Mateo 13:55, Jacobo es el que más sobresale. Llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Y es el escritor del libro de Santiago en la Biblia. Santiago es lo mismo que Jacobo. Jacobo es en hebreo y Santiago es en griego. ¿Cómo la ven? Así que allí, hermano, mire usted, ate cabos y se va a dar cuenta que todo está clarísimo como el agua de la selva. Digo, no, como el agua que sale de la chorra de acá. Lucas 1:36, ¿lo tenemos? Amén. ¿Quién dijo yo? Lea. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Amén. Mire, ahí está hablando de Elizabeth, parienta de quién. La mamá de Juan el Bautista era parienta de quién? De María. Eran primas. Elizabeth era prima de la Virgen María. ¿Y cómo le llama ahí? Le llama parienta. ¿Y sabe cuál es la palabra parienta? La palabra que se utiliza para decir primos. Es la palabra griega sunergis o sungenis, perdón, sungenis. Y esa palabra, hermano, está hablando de primo o pariente, no hermano. Entonces que no me vengan a mí con el cuento de que no, es que esos que mencionan ahí eran primos de Jesús, no eran primos. Hay una palabra específicamente en el griego para referirse a primo. Y la palabra adelphos, que se traduce hermano, también la encontramos en Lucas 16:28. Ya estamos ahí en Lucas, ¿verdad? Busquen 16:28. Ahí lo tiene algo cerca, no le va a pasar mucho ya. Allá atrás, ¿quién quiere leer? ¿Alguien de los que está por ahí? ¿Por el medio? ¿Quién digo yo? ¿No se oye el pueblo? Vamos todos a votar. Ah, no se roba. 16:28. Amén, hermano. Como ya cambia también. Gracias, hermano. ¿Sabe quién estaba hablando ahí? Ahí dice, tengo 5 hermanos para que les testifiquen, fíjense que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? El rico estaba en el infierno y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en el mero fuego. Y le dice a Abraham, no se puede ir. Tú en tu vida tuviste todos tus bienes, Lázaro tuvo solo males, pero como lo que importa siempre es el final de la película y no el intermedio ni el inicio, lo que importa es cómo vas a terminar. Puede que en la tierra hayas sufrido mucho, pero vas a terminar bien, y eso va a ser eterno. Aquí solo vas a subir, pero por un tiempo, ¿verdad? Entonces, y los que aquí gozaron, que alá, gozaron 100 años de gozo, sí, pero ¿de qué les sirve si va a ir a toda una eternidad a quemarse en el infierno? Entonces viene el rico y le dice a Abraham, Padre Abraham, mira, tengo 5 hermanos, que alguien que vaya a Lázaro, pues, o alguien de los muertos, que se levante y vaya y les testifique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Ahí la palabra hermanos es la palabra adelphos, o sea que eran hermanos, literalmente, hijos de padre y madre, ¿ya? Entonces, hermano, hay una palabra para primos y otra palabra para hermanos, y nunca se utiliza la palabra para primos refiriéndose a estos hermanos de Jesús. Siempre se utiliza adelphos, hermanos de Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? ¿Se va entendiendo todo? Claro como el agua. Veamos lo que dice Lucas 1:43 al 48, para no salirnos de este mismo libro. Así le es más fácil a usted encontrar los textos. Léalo, hermano René. Del 43, Lucas 1, del 43 al 48. ¿Por qué se me concede eso a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Bueno, momento. Hay algo que el hermano acaba de leer ahí. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esto es lo que le dijo Elizabeth a María cuando llegó María, ¿verdad? Le dijo, qué gran privilegio, la madre de mi Señor. ¿Por qué Elizabeth le llamó mi Señor a un bebé que ni había nacido?
reconocía que ese Señor de ella era su Salvador, que era Dios. Ese bebé que María llevaba en el vientre. Sí, es que ella lo sintió, no dice que el niño brincó en su vientre, incluso Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó y ella fue llena del Espíritu Santo. Amén. Función total. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu? Salve embarazado y que salga el niño. No, mentira. No, nosotros ya tenemos el Espíritu desde que creímos. Vale, siga leyendo. 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. También. La criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué más? 45. Y bienaventurada que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y ahí vienen las palabras de María. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿en Dios qué dice María ahí? Mi Salvador, dice. Mire el 48. Porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada toda la generación. ¿Vale? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando dice me dirán bienaventuradas todas las generaciones, sí. Yo llamo a María una mujer bienaventurada. ¿Sabe qué significa bienaventurada? Doblemente bendecido. Sí, bendita ella, hermano, bienaventurada, porque fue la mamá de Jesús. Pero también, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados, serán enriquecidos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados. ¿Cuántas bienaventuranzas hay en la Biblia? ¿Para quiénes? Para todos los que creen, para todos los que se someten a Dios. ¿O es la única bienaventuranza esa que hay en la Biblia? ¿Solo María es bienaventurada? No, todos los que hemos creído somos bienaventurados, por todas las generaciones, porque por todas las generaciones somos doblemente bendecidos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, tampoco se puede citar esa escritura para decir, mire, la Virgen María fue más que nosotros. No, nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo de la Virgen María. ¿Amén, hermano? Amén. Eso sí, no la ande insultando porque es nuestra hermana en Cristo. Respete a los hermanos, ¿verdad? Ahora, Jesús nació a través de ella y ella fue bienaventurada. Ahora también Él quiere darnos esa bienaventuranza naciendo en nuestro corazón, ¿verdad? De aquellos que todavía no lo han recibido. Vámonos a Juan 7:3. Después de Lucas está Juan, así que no le va a costar mucho. Después de ese libro en el que estábamos, usted se va a Juan 7:3. Leímos el 7:5, donde dice sus hermanos no creían en Él. En el mismo contexto está el 3. Pero hace diferencia entre hermanos y discípulos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean ahora qué hacen. ¿Será lo mismo los discípulos que sus hermanos? Según el versículo queda claro que no, ¿verdad? Sus hermanos son los que le dijeron: andate donde tus discípulos. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Hermanos es una cosa, discípulos es otra. Ya vimos ahí en el 5 que estos hermanos que dice aquí ni siquiera creían en Él. Ahora veamos Mateo 27:56. Siempre queda cerca, porque antes de Juan está Lucas, el libro donde está. Antes de Lucas está Marcos y antes de Marcos está Mateo. O sea, solo tienen que retroceder 3 libros más de donde estábamos ahí. Lucas, Marcos, Mateo. Para atrás en la Biblia. Mateo 27:56. ¿Se acuerdan de los nombres que vimos de los hermanos de Jesús en Mateo 13:55, hermano? Sí. ¿Se acuerdan de los nombres? Sí. ¿Cuáles eran los nombres? Jacobo, José, Simón y Judas. Tengan en mente esos nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. Los 4 nombres de los hermanos varones de Jesús. Vale. Según Mateo 13:55. ¿Qué dice Mateo 27:56? ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Léalo, hermano, léalo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre... No, yo creo que es 27:56, Mateo.
Sí, 27, 56. entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjense bien. Bueno, hermana Daisy, búsqueme Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Ese está más adelante. Pero antes de que, o sea, ella que lo busque y nosotros, hermanos, acá, ¿verdad? Gálatas está después de las dos cartas de Corintios, hermano. Que está después de Romanos, que está después de Hechos, que está después de los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave. Mateo 27:56. ¿Qué dice ahí? Esto es cuando Jesús murió, hermano, y si usted mira el nombre del pasaje, se llama crucifixión y muerte de Jesús, en el versículo 32. Así se llama el pasaje, ¿no? Es porque es cuando a Jesús lo crucifican. Y dice de que había unas mujeres que seguían a Jesús y le servían. ¿Quiénes eran estas mujeres que siempre servían y estaban detrás de Jesús? Entre las cuales está María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una mujer que había estado endemoniada, tenía 7 demonios. Y Dios la liberó y fue una gran seguidora de Jesús. El de Gálatas era 1:19, pero téngamelo ahí, ¿verdad? Guardadito, ya se lo voy a dar. Entonces, dice, entre las cuales seguidoras de Jesús está María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que se llamaban Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Yo me pregunto, y después de que Jesús entonces al sepulcro, su mamá no fue a verlo, su mamá no andaba ahí entre las mujeres que le servían a Jesús. Sí, ¿verdad? ¿A dónde está? En ese texto, ¿aparece la Virgen María o no? Mire qué interesante. Dentro de las seguidoras de Jesús, después de su muerte, no se menciona María, la madre de Jesús, no, por lo menos no dice así, ¿va? Pero se menciona una María que era madre de Jacobo y de José. Interesante, porque esos son dos de los nombres que se mencionan en Mateo 13:55 como hermanos de Jesús. ¿No será esta mujer la Virgen María? Es que tiene que ser ella, porque si no, ¿dónde está María? ¿O no amaba a su hijo? Si estuvo hasta cuando estaba en la cruz, tenía que andar ahí con las otras mujeres viendo el sepulcro y todo, como cualquier madre, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos de que aparece María, nombrada como madre de Jacobo y de José. Vale, entonces, ahora veamos lo que dice, hermano, Gálatas 1:19. Amén, hermano. Pero no había a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mire qué interesante, Gálatas 1:19, está después de la segunda de Corintios, ¿verdad? Entonces está Gálatas, está después de segunda de Corintios, que es la que está después de primera de Corintios. Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo. ¿El qué dice ahí? El hermano del Señor. ¿Y por qué dice específicamente el hermano del Señor? Este no puede ser uno de los apóstoles entonces. Porque si fuera otro más de los apóstoles, simplemente hubiera dicho, no vi a ningún apóstol, solo a Jacobo. Así nomás. O hubiera dicho a Jacobo, el hijo de Zebedeo. O hubiera especificado. Pero no, claramente dice Jacobo, el hermano del Señor. Y en Mateo 13:55, ¿cómo llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuál es el primero que se menciona? Jacobo. Si mire, Jacobo tuvo tal autoridad después cuando ya vio a su hermano resucitado, que en Hechos capítulo 15, él dirige el primer concilio de Jerusalén, cuando se reúnen todos los apóstoles y los líderes de la iglesia, y es uno de los que se levanta a hablar. Dice que Jacobo tomó la palabra y les habló. Este personaje llegó a ser muy importante. En el mismo libro de Gálatas se dice que llegó a ser uno de los que eran columnas de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 9, 2:9 de Gálatas, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Quiénes se mencionan como columnas de la iglesia? Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan. Este Jacobo no puede ser Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, porque ya había sido asesinado por el rey Herodes. Entonces este tiene que ser el hermano de Jesús, líder de la iglesia, como ya vimos en el 1:19, ¿verdad? En el texto que leyó el hermano de Gálatas. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? ¿Alguna pregunta hasta este momento?
último, yo les decía que es el mismo Santiago que escribió el libro de Santiago. Veamos qué dice Santiago 1:1. Este libro está antes de Hebreos, o perdón, después de Hebreos está. Y antes de las 2 cartas de Pedro, que están antes de las 3 de Juan, que está antes de la de Judas, que está antes de Apocalipsis. ¿Cómo fue? Repita. Repeat me, please. Santiago 1:1. Fíjense bien. Es Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro, Santiago. Si usted se va al revés, de retroceso, ahí llega a Santiago. Está después del libro de los Hebreos. No es el libro de los Hebreos, como dijo uno. Mira, hay un libro para mí en la Biblia. No es de los Hebreos, es de los Hebreos. ¿Verdad? De los judíos. Santiago 1:1. ¿Qué dice Santiago 1:1? ¿Alguien que me lo lea? Venga, mañana, diga. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a la doce tribus que están en la dispersión. Salud, salud. Mira, hermano, interesante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él reconoció a Jesús como su Salvador. Igual, la tía Elizabeth, ¿verdad? Porque si era prima de María, era tía de Jesús. Dijo, ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué no dijo que la madre de mi sobrino venga a mí? Es que todo el mundo reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. La gente de hoy es que no lo quieren aceptar. Gente dura de corazón. Pero hermano, la gente que sabía quién era ese personaje, aunque lo veían encarnado, ellos decían, es Dios. Si Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Imagínense que el creador de todo el universo, el que hizo el sol, la luna y las estrellas, andaba aquí caminando allá por Jerusalén, Judea, Samaria, caminando en forma humana, el Dios creador, el todopoderoso, el Shaddai, como la ve. Y el mundo no le conoció. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Pero sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Vale. Continuemos. Usted me dirá, mire, pero todavía me deja dudoso ese versículo de Santiago, porque usted dice que Jacob. Mire, Santiago, que es una forma griega de Jacobo, es lo mismo que San Jacobo. Fíjense bien, San Jacobo, Santiago, San Jacobo. Jacobo en hebreo es Jacob. Entonces San Jacobo es Santiago, Santiago, San Jacobo. ¿Ya? Entonces es lo mismo, es San Jacobo significa Santiago, o Santiago significa San Jacobo. ¿Cómo la ven? Entonces, pero ya vimos de que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo, pero otro se llamaba Judas, ¿sí o no? Veamos el libro de Judas, 1:1. Es el que está antes de Apocalipsis y solo es un capítulo. Así que no le va a costar mucho hallarlo. Váyase al último libro de la Biblia y el libro anterior, que solo tiene una paginita, ese es Judas 1:1. ¿Qué dice en Judas 1:1? Ese Judas es hermano de Jesús también. El que escribió el libro de Josué. Amén, gracias. Miren, Santiago, siervo de quién? De Jesucristo. ¿Y hermano de quién? De Jacob. Aún sus mismos hermanos decían, no, yo soy siervo, él es mi Señor. Que sean hermanos de él. Pero qué interesante que Judas dice, yo soy hermano de Santiago, hermano de Jacobo. Jacobo y Judas eran hermanos. Y así se llaman dos hermanos de Jesús. Jacobo, José, Simón y Judas. Me dirá usted, ya llevamos dos ahí que nos relacionamos como hermanos a ellos, ¿no? Pero y a José, ¿no se acuerdan que ya decía la madre de Jacobo y de José? Jacobo y José eran hermanos, ¿sí o no? Y este Judas era hermano de Jacob, ya llevamos tres. ¿Cómo la ven? Vean que se va completando el rompecabezas.
Solo es un rompecabezas, pero las piezas están en la Biblia. Si usted no lo había armado es porque no lee la Biblia. Pero yo le recomiendo que a partir de hoy la agarre, mire, a leerla por completo. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a leer la Biblia a partir de hoy, hermano? Amén. Sí, me llevan. No les hago que levanten la mano porque les ha de doler la mano, ¿verdad? Bueno, estése preparado por si le digo que levante la mano, ¿verdad? Tenemos también, hermanos, vamos a ver, bueno, Mateo 13:55 ya lo vimos, Mateo 27:56 también, ¿verdad? Donde vimos ahí Jacobo y José. Veamos ahora por qué José se llamaba José. Busquemos Lucas 1:59. Porque José se llamaba José. ¿Se acuerdan que los hermanos de Jesús cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? José, Simón, Jacobo y Judas. ¿Verdad? Miren, qué fácil se nos olvida. Los acabo de ver que los acaban de repetir. Ya tengo aquí. Jacobo, José, Simón y Judas. Había uno de los hermanos de Jesús que se llamaba José. ¿Por qué se llamaba José? Porque al igual que hoy, había una costumbre que a los hijos se les ponía el nombre de los padres. ¿Y cómo se llamaba el papá de ese José? José. Pero veamos una clave ahí en Lucas 1:59. Dice la palabra del Señor, el Padre, y el Espíritu Santo, así. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ahí está hablando de Juan el Bautista. A Juan el Bautista la gente decía, ay, qué bonito el niño, decía, pongámosle Zacarías porque así se llama el papá. Y mire lo que dice el número 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Porque el ángel Gabriel le había dicho a los papás, le van a poner Juan. Ellos le querían poner Zacarías, Zacarías no, ni Calzarías tampoco, ¿verdad? Le querían poner Zacarías. ¿Por qué le querían poner Zacarías? Porque se llamaba el papá. Entonces eso nos demuestra que sí estaba esa costumbre. Y ellos dijeron, se va a llamar Juan. Versículo 61. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Y por qué no tuvo que escribir? Porque él había quedado mudo por incrédulo. Yo voy a ser padre. Yo, todo ancianito, que apenas hijo mío, ¿verdad? Puedo caminar. ¿Y cómo? Porque por obra y gracia del Espíritu Santo no fue, ¿verdad? Para que Juan el Bautista naciera, Zacarías tuvo que hacer la luchita con la esposa, ¿verdad? Para dejarla embarazada. Ya estaba ancianito, ¿verdad? Entonces él no creyó porque ya creyó que ya no tenía fuerza porque estaba viejito. Pero si Dios dice, vas a concebir, va a concebir. Si Dios dice, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, no importa la edad. Y si Dios dice a una iglesia, vas a crecer, va a crecer. Y nosotros vamos a crecer. Amén, hermano. Y estamos creciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Para eso es la honra y gloria, por supuesto. Entonces queda claro, hermanos, por qué se llamaba José José. No porque se llamaba José José, ¿verdad? Sino que ¿por qué José se llamaba José? ¿Verdad? Porque si yo así como que yo dije, ¿por qué se llamaba José José? No se llamaba José José. Vaya, veamos Mateo 12:46. Ese va a ser el último de hoy porque ya es hora de marchitarnos a nuestro santo hogar, ¿verdad? Bueno, para ir a ganar almas, por supuesto, ¿verdad? Mateo 12:46. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, mire cómo se llama el título, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Imagínense si fueran primos, estos, ¿verdad? Que se menciona ahí, ¿por qué siempre estaban con María? Me pregunto yo. ¿Por qué no estaban con la mamá de ellos, digamos? ¿Por qué no estaban cuidando a sus papás? ¿Por qué siempre aparecen estos supuestos primos siempre con María? Porque no eran primos, eran hijos. Y dice que llegaron y estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, en el 47, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre
¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? En ese momento nos convierten hermanos en Cristo, los que andamos siguiéndolo a Él. Pero ¿dónde estaban María y los hermanos de Jesús? Quiere decir que no andaban con Él. Fíjense bien, eso puede ser hasta una reprensión que les estaba haciendo a su propia familia. Porque mira, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Cuál mamá y cuáles hermanos? Ustedes, estos que están aquí son mi madre y mi hermano. Porque son los que oyen la palabra de Dios, son los que me siguen, son los que están en la iglesia, son los que están sirviendo, son los que están orando, son los que están cantando, son los que a pesar de las pruebas y las luchas siguen caminando y son los que detienen para predicar. Esos son mis parientes, dice el Señor. Entonces, hermano, usted alégrese, porque usted no solo es pariente de Dios, sino que además es un hijo de Dios. Démosle un aplauso al Señor y vamos a